espacio Redes Populares. Bienvenido, Cacho, a Cata de Libros. Bueno, Perla, muchas gracias. Muy contento de estar acá acompañándolos. El programa ya de por sí, el nombre me encantó. Gracias. Cata de Libros. Tendría que ir acompañado de otra cata, que en este caso es solo agua, bueno, pero debe ser por el horario. Claro, pero ya haremos. Qué linda la combinación entre el libro y el vino, ¿no? Claro, algún varietal que maride con el libro que estamos por comentar. Totalmente. Cacho, esta es una historia real. Tengo que comenzar preguntándote, ¿quién es el negro? El negro es un amigo y a la vez es el personaje que me sirvió para que la trama fuera fluyendo en los relatos. Relatos que, como viste, tienen que ver con un periodo de tiempo muy dramático en el país y en el caso del libro en la región, entre 1974 y la dictadura cívico-militar que padecimos los argentinos y argentinas entre 1976 y 1983. Bueno, el negro tiene ese condimento, el negro vive, el negro es de resistencia igual que yo, y teníamos esa dualidad de choque, digamos, donde él, como le pasaba a gran parte de la sociedad, convengamos, no se explicaba por qué jóvenes que terminábamos el secundario, de pronto teníamos inquietudes que trascendían el ir a bailar, el boliche, el estudio, y nos atraía la política, el compromiso social. Nos preguntábamos por lo que veíamos en la realidad y frente a eso decidíamos actuar de una determinada manera que en esa época tenía de algún modo posiciones muy marcadas, ¿no? Muy disruptivo, digamos. Sí, porque era como que la sociedad era tan conservadora que te empujaba, si no te adaptabas, a romper esas estructuras con actitudes del mismo tenor, ¿no? Y bueno, imagínate que yo cuento por ahí, me incorporé a estudiar medicina en el año 1975, acá en Corrientes. Y en el mismo momento me incorporo a la Juventud Universitaria Peronista. Y era como... había una retirada de la participación en ese momento, porque la verdad que participar en política en ese momento ya se tornó violento. ¿Cuántos años había tenía? Persecución. Había salido del secundario, o sea que tenía... Claro, sí, 17, 17 años. Cumplí 18 en el 75, en abril, así que ingresé a la facultad con 17 años. Y te decía, la persecución, las amenazas estaban a la orden del día para quien se incorporaba a ese tipo de participación política de una agrupación universitaria que se consideraba subversiva, digamos, en términos de esa época. Quiero hacer un paréntesis, si se puede, y preguntarte cómo se vivían, a diferencia, cómo notás vos y percibís que se vivían como jóvenes militantes a diferencia de la actualidad. Sí. En comparación. Bueno, nosotros en ese momento, no te olvides que había pasado todo el movimiento hippie, el movimiento de jóvenes que en el mundo se oponían a las distintas guerras que había, a los imperialismos, y entonces nosotros nos lo manifestábamos acá de forma tal de no dejarnos tentar por ese perfil de vida que considerábamos superficial, y aspirábamos a algún compromiso que cuestionara todo lo que veíamos, ¿no? La forma de vida de los mayores, el conservadurismo, las normas estrictas. Te imaginas, Corrientes y Chaco también, pero yo cuando vengo acá me encuentro con una facultad
bastante cerrada, que a diferencia del Chaco, en el Chaco las facultades de la UNE todavía quedó, hasta que vino la dictadura, todo un año de mucha convulsión, mucha participación. Acá en Corrientes se fue estrechando mucho el círculo y en general era mal visto militar políticamente en la universidad. ¿Y crees que eso hoy no sucede? Hoy hay amplitud, los jóvenes tienen más libertad y eso es clave. La libertad es un detalle insolayable porque la libertad te permite no solo el respeto de la diversidad de opiniones, sino también las formas de vida, las actitudes, los modelos. Uno puede seleccionar, puede transcurrir de forma bastante participativa y dialogando con todos sus pares. Nosotros no teníamos tantas facilidades para eso. Claro, hicieron más llano el camino de alguna manera. Y mirá, cuando vino la dictadura se sintió la diferencia, a pesar de que criticábamos lo que vivíamos antes, lo de la dictadura ya fue la cerrazón total, ahí cualquier actitud podía ser pasible de represión, de persecución, y por eso en el libro, que dicho sea de paso traté, como docente que soy, traté de que no fuera aburrido, que estuviera todo lo mejor escrito posible, no una cosa de decir yo cuento una historia como me salga, sino por eso tardé también en escribirlo, porque quería ¿Cuánto te llevó? Estar entrenado. Escribí 2 libros antes de como para animarme a volcar mis experiencias en este libro. Y este libro me llevó prácticamente un año. Para lo pequeño que es mucho, pero debo reconocer que tiene reelaboraciones, tiene charlas con mi hijo mayor, que es escritor, y él sí es escritor de profesión, digamos, o sea, él vive de su trabajo de escritor, vive en Buenos Aires, entonces yo tengo mucho respeto de su opinión, ¿no? Claro, totalmente. ¿Y con qué historias nos encontramos? Si nos puede contar una parte de lo que se va a encontrar el lector en este libro tan interesante y que, bueno, que ha sido tan cuidadosamente escrito. Por ejemplo, te puedo contar cuando mis primeros romances en medio de la militancia y cómo reaccionaban los padres de mis novias. Ah, mis novias. Ponele, te quiero decir, una novia... Sí. En ese, no tenía muchas novias, no era me refiero a mi novia y la situación con la que colisionaba. Sí. Por supuesto, los padres se atemorizaban. Mis padres también vivían atemorizados, mi casa fue allanada. Entonces cuento también el allanamiento, la actitud de mi mamá, de mi papá frente a eso. Cómo la familia se sentía impactada. Porque mi casa era una casa de entrar y salir de muchos amigos, amigas. Ah, qué lindo. Mis hermanas también, se hacían peñas en el garaje y de pronto todo eso cambió con la dictadura, no se podía hacer más. Terminaron mis amigos perseguidos, algunos fueron luego desaparecidos y bueno, cuento eso, se puede encontrar con eso. El momento en que acá en Corrientes me pongo de novio con una compañera de resistencia, pero que estudiaba conmigo acá y nos pusimos de novio. Ella quedó embarazada, es la madre de mi hija mayor, y nos casamos en resistencia y luego ella cae detenida, relato todo esto. Y bueno, después lo que hicimos en la dictadura, porque cuando ella sale en libertad, nos organizamos como un núcleo juvenil, éramos 5, y tratábamos de hacer acciones contra la dictadura, así de protesta, todo muy escondido. Qué difícil, y hablo desde mi generación, ¿no? Dimensionar lo que ustedes vivieron durante tantos años. Sí. Y hasta esa exigencia de naturalizar algo que, como mencionaba, no se podía bailar y quizás tantas cosas, ¿no?
Claro, es muy difícil, es muy difícil. Te digo, todavía tengo amigos como el negro que dicen, en esa época no pasaba nada si te portabas bien. Pero fíjate vos, el concepto de que si te portabas bien es porque había una tutela de algo que podía provenir de un mandato de los cuarteles, de alguna arbitrariedad. Totalmente siempre. Impuesto, sí. Impuesto. Y olvídate de la democracia, de la participación. Y nosotros reclamábamos eso, una vez que ya habíamos quedado marcados por ese fuego, dijimos, bueno, tenemos que cuidarlo. Y por eso le pusimos cuando cuidábamos el fuego, porque ahí relato, bueno, algunos hechos durante el Mundial del 78. ¿Qué sucedía en ese momento? Bueno, el Mundial del 78 fue claramente, después se dijo mucho, pero en ese momento era como que la euforia se usaba para canalizar la falta de posibilidad de hacer otra cosa. Entonces, hinchar por la Argentina era como decir, bueno, ya que no se puede hacer nada, hagamos esto. Una forma de esconder lo que estaba pasando. Claro, y por supuesto, de parte de la dictadura era la decisión de evitar que trascendiera todo lo malo que ocurría, porque no solamente la violación de derechos humanos, en ese momento no se comprendía, pero Rodolfo Walsh lo había dicho claramente en su carta abierta a la Junta Militar en 1977, no es por los derechos humanos que vinieron, ni es por los jóvenes que se oponen, vinieron por la riqueza de la Argentina, por los recursos, para robarlos y para generar una transferencia de riqueza tanto hacia el exterior como hacia una clase privilegiada. Y eso lo hicieron y quedó a la vista con posterioridad y oculto con el Mundial de Fútbol. Y nosotros en el Mundial salimos de caravana cuando ganó Argentina, por supuesto, pero la diferencia era que en medio de la caravana nosotros íbamos con la gente tiraba papelitos y nosotros íbamos tirando volantes en contra de Videla. Y bueno, y yo cuento también cómo discutíamos adentro del auto, porque era mucho miedo que nos descubrieran, y cómo discutíamos entre nosotros, acá no tires, tirá, sí, la tiré, sacá el auto. Qué emocionante, qué convicción, tan jóvenes. Sí, la verdad que en ese momento estábamos jugados. Y ninguno, en esa anécdota, digamos, ninguno fue pillado. No fuimos pillados ahí. En el auto yo manejaba, mi compañero que murió hace poco, tuvo el libro en sus manos, estaba feliz de tenerlo y falleció ahora. Y atrás iba mi señora con mi hija en brazos. Mi hija tenía un año y medio. Y bueno, ese tipo de cosas. Cuando vino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuento también, en el año 79, hasta la Guerra de Malvinas, cuando vino el Papa Juan Pablo II y nosotros fuimos a Luján a entregarle un documento pidiéndole democracia, que haya diálogo por Malvinas y no guerra, que liberen a los presos políticos. Era otra locura nuestra, ¿no? Porque el Papa, estuvimos primero en la fila antes que llegue a Luján, y el Papa pasaba, pero iba escoltado de policías federales. Qué osados. Y entonces yo estaba con el papel para entregarlo al Papa, y había un colegio secundario de con estudiantes de Buenos Aires, muy inquietos, muy bullangueros ahí. Entonces aprovechamos y le dijimos, mirá, le tenemos que entregar algo al Papa, usted arrincónenme contra el gozo que haya mucho lío, así la policía miraba para todos lados, y yo le entregué el petitorio al sacerdote que iba en la delegación atrás del Papa, ¿no? Para su santidad, le dije. ¿Y hay verificación de que lo tuvo en sus manos? Que lo tuvo el Papa, no sé, la foto está ahí. Ah, mirá, impresionante. A mí me llamó mucho la atención y me conmovió el prólogo de Santiago Almada, escritor argentino y expreso político. No sé si quiere hacernos el honor de leernos al menos una parte, como para no spoilear tanto el libro. Vuelvo a decir, lo consiguen en Librería de La Paz.
Hoy hablé con Santiago. Santiago quedó viviendo en Santo Domingo, en el Caribe. Ah, mira. Y sigue escribiendo, es un gran amigo. Los recuerdos de los días terribles que Cachito relata en estas páginas son un testimonio de supervivencia. Largos días compartidos con amigos y compañeros a los que he conocido y aprecio muchísimo, como el querido Oscar, Hugo y su compañera Cielito, y la muy querida Silvia. Había que cuidar el fuego, mantener encendida la pequeña llama que alimentaría la esperanza, que rescataría la memoria y que iluminaría el despertar de la conciencia colectiva cuando el pueblo se asumiera como protagonista de su propio destino. Rescatar estas vivencias es una manera de rebelarse contra el olvido, es evitar que la llama se apague, es conservar vivos los recuerdos de un tiempo que nunca debe ser borrado, porque entonces, como ahora, es absolutamente necesario que sigamos cuidando el fuego. Hermoso realmente el prólogo, como mencionaba, en Librería de La Paz, cuando cuidábamos el fuego. Y toda mi admiración, Cacho, no lo conocía, pero bueno, ahora quiero decirle que toda mi admiración por este poder de convicción. Y yo quisiera que antes de irnos le dé un mensaje como docente, como militante, a los jóvenes y a los no tan jóvenes, de la importancia, ¿no? Porque hay que moverse desde la convicción. Parece trivial. Tanto como mensaje, Perla, yo en principio te agradezco la invitación y tus palabras. Como mensaje, en realidad, prefiero hablar como ciudadano. Un ciudadano que siento que no podría vivir en otro sistema que no sea una democracia. Y cuando digo democracia, me refiero a una democracia muy participativa, muy horizontal y muy popular, mucho más aún que la que hasta acá construimos, porque siempre decimos, lo que nosotros buscábamos era recuperarla, pero esa construcción requiere de un esfuerzo cotidiano, de tolerancia, de encuentro, de diálogo, y apelar a eso para transformar las injusticias, que siempre fue nuestro objetivo, una sociedad igualitaria, con justicia social, un país con desarrollo, con soberanía, y creo que ese es el objetivo que uno se trazó en la vida, que sigue teniendo, para lo cual sigue militando, y que creo que no es un hecho aislado, ni son pocos ni pocas quienes aspiran a lo mismo. Totalmente. Muchísimas gracias, Cacho, por acompañarnos y por compartirnos una parte de este hermoso libro, Cuando cuidábamos el fuego. Bueno, gracias a vos. Esta ha sido una grata entrevista con Cacho Quirós. Vamos a ir a una breve pausa y ya seguimos con más cata de libros.